El fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que una victoria demócrata en las elecciones legislativas precipitaría la llegada de horda de criminales provenientes de América Latina y reiteró que en la caravana migrante viajan 300 personas que son realmente peligrosas. Para profundizar en este tema, recibimos en 21 Noticias a Rodrigo Farfán Alegría. Él es especialista en relaciones internacionales. Rodrigo, como siempre, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Alejandra. Un placer estar aquí con ustedes. Buenos días, Rodrigo. Lalo. Mañana elecciones en Estados Unidos. ¿Qué se va a elegir? Mañana se eligen a 465 integrantes de la Cámara Baja. Se eligen 35 nuevos senadores. Se elige un cúmulo importante de gobernadores y bueno, sobre todo yo creo que se elige el futuro en varios sentidos, principalmente con la relación con México que va a tener este gobierno de Donald Trump. Rodrigo, decíamos ahorita al inicio de que Trump ha estado reiteradamente señalando de lo peligroso de la caravana y cuando uno lo escuche y después de escucharlo durante los últimos días, las últimas semanas, pues a uno lo refieren digamos al manual, ¿no? Al manual de cómo causar miedo. Es decir, migrantes, invasión, peligrosos, ejército frontera, o sea, parece el manual. El manual perfecto para causar miedo en los Estados Unidos. Por supuesto, Lalo. Una elección en la cual la última semana, se agravó de una manera contundente sobre las declaraciones del presidente Trump respecto a la elección y sobre todo lo que tiene que ver con los demócratas. Esta elección además se sitúa en temas muy importantes como la construcción del muro y, por supuesto, lo que nos tiene hoy aquí en este programa, el tema de la migración y de la caravana migrante, que es un tema de la agenda regional muy importante y que además la ha adoptado, tú ya muy bien lo decías, el presidente Trump, como parte además esencial de su campaña, cosa que inclusive le ha revirado el expresidente Barack Obama en un discurso ayer en Chicago, Illinois, previo a la elección de gobernador ahí, un debate que no solamente se ha generado con los migrantes o con las contrapartes o con las organizaciones o con los mismos migrantes, vaya la redundancia, sino dentro de los Estados Unidos. Por ahí uno de los legisladores, el diputado, el congresista Adam Smith, que si llega a ser la mayoría demócrata en la Cámara de los Representantes, él será el que vigile el funcionamiento de los cuerpos de seguridad, en especial del ejército, y ha declarado de manera contundente que de ganar el Partido Demócrata las elecciones, como además se prevé que pudiera estar siendo, va a haber una revisión y obviamente seguramente habrá temas ahí muy fuertes sobre el papel que estarán desempeñando los más de 5,000 soldados que ya han mandado entre Guardia Nacional y Ejército. El presidente Donald Trump ha dicho que se va a revisar, que de ganar los demócratas, pues seguramente eso podría dar un cambio radical, de acuerdo al programa que puso Pacto, le puso ahí un nombre, seguridad, frontera segura. Exacto, o algo por el estilo, que así se llama ahí la encomienda. Entonces la verdad es que sí se juega gran parte de este tema, y reitero, el tema de la construcción del muro y de la agenda migratoria de los Estados Unidos. Y que nuevamente Donald Trump utiliza el tema de los migrantes para influir pues en estas elecciones, llama a que los que votaron por él acudan nuevamente pues a estas elecciones intermedias y que justamente coincide, como bien lo decías, con el tema de la caravana migrante. ¿Le funcionará este discurso en estas elecciones? Él encontró el punto básico para poder llegar a sus electores. Incluso él, no solamente él, muchos republicanos, pues algunos han sido moderados, no todos han adoptado la agenda desde un inicio que ha tenido Donald Trump, pero hoy en día la mayor parte de sus candidatos al Senado, a la Cámara de los Representantes, inclusive a gobernadores, han adoptado tal cual, básicamente, la agenda y el discurso del presidente Trump para referirse al tema migratorio. Es un discurso que además a los republicanos pues les sirve porque sitúa a la base de su electorado firme, que todavía se debe de mantener más o menos igual que como lo tenía desde un inicio, y ellos van por eso, dejando de lado temas tan importantes y además de gran envergadura en Estados Unidos como el tema del Russiagate, como varios otros temas que implicaban al presidente Trump y que lo ponían en desventaja, al menos en un tema mediático. Hoy lo centra en el tema de los migrantes, inclusive ha dicho que si quieren hacer lo mismo que hicieron con México, que les va a disparar, que tienen órdenes de tenerles que disparar. Pusieron ahí ya en la frontera con Reynosa, en la parte de McAllen, vallas, y ayer decía que qué bonitas se veían las vallas ahí alambradas. Y la verdad es que un discurso
totalmente pues alejado de cualquier tema humanitario, humano. Claro, porque se sí volvió mismo. monotemático justamente por un tema electoral. Digo, esa es la verdad y así se lee. Y justamente veíamos el fin de semana, bueno, yo en lo particular revisaba algunas encuestas, algunas pues de estas empresas que se dedican a hacer cálculos y estadísticas, y la verdad es que, como bien lo decías, pues no le ha funcionado ya del todo, es decir, ya no le compran el discurso tan fácil, incluso en la Cámara de Senadores, donde se veía menos probable que los demócratas pudieran alcanzar algún número de escaños, pues hoy no se ve tan probable como parece. Es decir, podrían los demócratas arrebatarles algunos escaños en la Cámara de Senadores, en algunos estados para gobernador, donde históricamente habían gobernado republicanos, también parece que puede haber por ahí un par de sorpresas. Claro, pues de entrada, ayer en Illinois, ¿no? Un estado que pues ha venido siendo gobernado por republicanos, hoy podría dar un vuelco. Mira, la verdad es que hablar de Arizona, ¿no? Arizona es una locura, Arizona. Por supuesto. ¿No? Hablar del tema de las encuestas en una elección norteamericana, bueno, ya no sabemos. Hace 2 años decíamos y estábamos seguros que iba a ganar Hillary Clinton. Hoy no es difícil. Pero además el contexto político pues encamina a que se pueda prever una victoria demócrata. Y como bien lo decías, mire, yo no sé si le ha funcionado o no le ha funcionado este discurso contra los migrantes. Lo cierto es que él va por su electorado, él, así sea el más mínimo, porque son muy estratégicos en los estados, en los distritos. Así es, él lo que quiere es generar eso. Y bueno, la última con la que salió fue que dijo que bienvenidos a Venezuela, que si ganaban los demócratas, Estados Unidos se iba a convertir al socialismo. O sea, discursos ya fuera de lugar, descontextualizados. Bueno, habrá una gran jornada electoral en Estados Unidos, así que seguramente en los próximos días tendremos el gusto de que nos acompañes nuevamente para conversar, pues, qué fue lo que ocurrió. Con mucho gusto, Alejandra, será un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Lalo.